Rocío, Hola, ¿cómo sí, estás? bien, ¿y usted? Bien, también, gracias. ¿Vienes al horario de consulta, no es cierto? ¿O viene a ver los ejercicios que vamos a desarrollar ahora? Sí, eso, dijeron que había ejercicios, así que viene para eso. Ah, ya, pero. Bueno, yo tenía pensado realizar algunos ejercicios que los puedan orientar un poco, porque fue algo que vimos de una manera no tan fuerte en lo que era en la energía, por ejemplo, que almacena un sistema dado por una distribución de carga. Por ejemplo, miren, supongamos que partamos de lo más sencillo. Miren, hagamos un primer ejercicio para ver si los conceptos del día de ayer se lograron entender. Por ejemplo, en el caso de tener un sistema en el plano, por ejemplo, ya, en donde yo he posicionado, no sé, a dos cargas en el espacio. Bien, a una carga, no sé, en el origen, por ejemplo. Bien, y por otro lado a otra carga en un punto x, y del espacio. ¿Ok? Entonces esa carga se posiciona aquí y se posiciona. Aquí tenemos una interacción entre dos cargas. Bien, donde aquí tengo a la carga Q1, por ejemplo, y aquí tengo a la carga Q2. Entonces, si nosotros queremos encontrar lo que era la energía potencial electrostática, debíamos determinar, ¿no es cierto?, esta cantidad, que en este caso es, por ejemplo, la interacción que hay entre la carga uno y 2 y va a estar dada por la constante eléctrica, por la carga uno, por la carga 2 dividido, ¿no es cierto?, en esta distancia que separa a la carga uno de la carga 2. Bien, esto creo que lo habíamos hecho también en la clase pasada, así que esto es más que nada un repaso. O sea que si yo digo que la carga uno es la que está en el origen, bueno, esa sería su posición. Y la carga 2 está posicionada en x en x tongo más y en y tongo. Cuando haga la resta, ¿no es cierto? O cuando calcule el módulo de R1 menos R2, eso va a ser simplemente la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Bien, entonces esa energía potencial electrostática 1,2 va a ser igual a K sub E por Q1 por Q2 dividido en la raíz de x cuadrado más y al cuadrado. Bien, eso es por más que nada para hacer un poco de memoria. En esto es más que nada una interacción entre dos cargas. Pero la cosa se puede complejizar un poco cuando nosotros nos pasamos a un sistema de tres cargas, por ejemplo. Mira, supongamos que tengo a mi sistema, bien, en donde yo posiciono, por ejemplo, las cargas sobre los vértices de un triángulo equilátero. En este caso, aquí tengo a la carga uno, a la carga 2 y a la carga 3. Entonces, si esto mide A, esto mide A, y la separación entre ambas cargas aquí también va a ser A. Aquí tenemos que tener en cuenta todas las interacciones que hay entre el sistema. Bueno, por ejemplo, aquí tengo la carga Q1, ¿no es cierto? A la carga Q2 y a la carga Q3. En este caso, la energía total va a ser igual a la suma de cada una de las interacciones que hay en el sistema. Por ejemplo, está la interacción de la carga uno con la carga 2. Bien. También va a estar la interacción entre la carga 2 y la carga 3, por ejemplo. Y también va a estar la interacción entre la carga 3 y la carga uno. Bien. Y así tengo en cuenta todas las interacciones. ¿Ok? Bien. Bueno, este ejercicio es el más sencillo de todos, porque si, si reemplazo, por ejemplo, la interacción entre la carga uno y la carga 2 me va a dar algo como la constante eléctrica por Q1 por Q2 dividido en A. Bien, más la constante eléctrica por Q2 por Q3 y dividido en A. Más la constante eléctrica por la carga 3 por la carga uno dividido en A. Bien, y aquí ya tengo en cuenta todas las interacciones. Y es que yo quiero que, miren, en realidad el número de interacciones no está en la cantidad de cargas que hay, se relaciona con la cantidad de cargas que hay. Pero por ejemplo, en el primer caso habían dos cargas y nosotros calculamos un potencial. Solamente fue necesario haber calculado una interacción entre ellas. Aquí tuvimos tres cargas y, bueno,
tuvimos que calcular las tres interacciones o sea, las interacciones que hay entre esas, que resultó ser 3 y que fue el mismo número de carga. Si yo termino de desarrollar este ejercicio, me quedaría algo como K sub E dividido en A por Q1 por Q2 más Q2 por Q3 más Q3 por Q1. Bien, aquí tendría todas las interacciones. Pero estos ejercicios son sencillos. Ahora la pregunta que yo le hago es, ¿qué pasa si... ¿Habrá llegado alguien más? No. ¿Qué pasa si en vez de tener 3 cargas en el espacio, yo tengo a 4, por ejemplo? A 4 cargas en el espacio. Posicionada, no sé, sobre los vértices de un cuadrado. Aquí tengo una carga 1, a una carga 2, ¿no es cierto? Y una carga 3 y una carga 4, respectivamente, donde, bueno, esta vendría a ser la carga 1, esta vendría a ser la carga 2, esta es la carga 3 y esta es la carga 4. Bien, entonces como es un cuadrado, toda la distancia entre ellas vendrían a ser A. Ahora yo quiero que me digan cuántas interacciones ustedes pueden identificar de tal forma que, bueno, no se repitan. Esa es la condición que debe cumplirse para calcular la energía total. No se deben repetir las interacciones porque sería sumar la misma. Por ejemplo, yo Serían dos puedo... entonces, ¿no? ¿Mm? Porque sería Q1 con Q2, o sea, sí, Q1, Q2, que es igual a Q1, Q3 por distancia. Mira, Y Q1 reemplacemos, al... reemplacemos, por ejemplo, punto a punto cada una de las interacciones. Por ejemplo, está la interacción de la carga 1 con la carga 2. Bien. Está la interacción de la carga 1 con la carga 3. Y está la interacción de la carga 1 con la carga 4. Bien. Tenemos esas tres interacciones. Si yo las sumo, bueno, voy a tener las tres. Más 1 con 3, ¿no es cierto? Más 1 con 4. Bien, eso con respecto a esas interacciones. Ahora, yo podría considerar, por ejemplo, posicionarme la carga 2 y determinar cuántas interacciones hay con el resto de carga. Por ejemplo, con la carga 1, pero nosotros ya consideramos la interacción de la carga 1 con la carga 2 en este término. Entonces ya no es necesario considerarla de nuevo. Bien, o sea, la voy a obviar. En este caso, la carga 2, siguiendo la regla, ¿no es cierto?, de no sumar las mismas cargas, solamente estaría interactuando, por ejemplo, con la carga 3 y con la carga 4. Bien, entonces si yo, bueno, en ese caso tengo que seguir sumando las contribuciones en el potencial. En ese caso, como esas dos eran las que me estaban quedando, sería la carga 2 con la carga 3 más la carga 2 con la carga 4. Bien, pero nos falta una de todas las interacciones, que vendría a ser, por ejemplo, la carga 3 con la carga 4. Esa sería la última que nos estaría faltando, porque ya tenemos la carga 2 con la carga 3, por ejemplo, y la carga 3 con la carga 1. Bien, solamente nos quedaría esta interacción faltando. Y en ese caso solamente tengo que sumarla. Sería la interacción de la carga 3 con la carga 4. Entonces aquí tengo todas las interacciones. ¿Ven? ¿Se entiende? Ahora, si yo la sumo, por ejemplo, bueno, tendría que escribir cada una de ellas. Por ejemplo, aquí, aquí va a ocurrir algo súper interesante, que como hay interacciones que están mediadas por la distancia. Y hay distancias que son iguales. Por ejemplo, de la carga 1 a la carga 2 hay una distancia A. De la carga 2 a la carga 3 hay una distancia A. De la carga 3 a la carga 4 hay una distancia A. Y de la carga 3 a la carga 4 a la carga 1 hay una distancia A. Pero hay una distancia que hasta el momento no hemos considerado. Por ejemplo, la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. O la distancia que hay entre la carga 4 y la carga 2, por ejemplo. Bien. En este caso nosotros sabemos por trigonometría que la distancia que guardan ambas cargas sería raíz de 2 por el lado del cuadrado. ¿Bien? Porque como la diagonal de un cuadrado es raíz de 2 por el lado, es simplemente eso. Ahora, si yo reemplazo en cada uno de mis términos, voy a tener que esto es igual, ¿no es cierto? Aquí voy a hacer toda la suma de los términos, como lo hago aquí abajo. Por ejemplo,
K sub E por Q1 por Q2 dividido en A. Esa sería la primera interacción, que sería esta que estamos viendo acá. Por otro lado, también tenemos la interacción 1 con la carga 3, más K sub E por Q1 por Q3, pero ahora ya no es a la distancia, porque si vemos aquí la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3 vendría a ser raíz de 2 por A. Bien, raíz de 2 por A. Más, ¿no es cierto? K sub E por Q1 por Q4, pero la distancia entre la carga 1 y la carga 4 es A. Bien, entonces tenemos los tres primeros términos del principio. Ahora me faltaría sumar el resto de términos. Por ejemplo, la interacción que hay entre la carga 2, por ejemplo, y la carga 3, que guarda una distancia A, más la interacción, por ejemplo, que hay entre la carga 2 y la carga 4, que en este caso guarda una distancia raíz de 2 por A. Entonces tenemos ya esta línea de términos completada. Solamente nos faltaría ese último término. Y ese es equivalente a decir más K sub E por la carga 3 por la carga 4 dividido en A. Bien, entonces así es como se escribiría la energía de interacción electrostática entre todas esas cargas, por ejemplo. Siempre que yo tenga 4 cargas, voy a tener este mismo número de interacciones. ¿Bien? Ahora, yo podría hacerlo más difícil y poner, no sé, 5 cargas. Pero ahí ya empiezan a sumar los términos y empieza a complejizarse un poco más esta expresión. ¿Bien? Quizás lo pueden hacer como ejercicio ustedes en su casa, ¿no? Para practicar. ¿Cómo sería, o más que nada, cuánto es el número de interacciones que hay en una distribución de 5 cargas posicionadas en el espacio, por ejemplo? Si yo, por ejemplo, bueno, aquí tengo el eje X y tengo el eje Y. Por ejemplo, si posiciono una carga sobre los vértices de un pentágono, por ejemplo. Bien, sobre los vértices de un pentágono. Como un pentágono es un polígono, si no me equivoco, regular, donde todos los lados de ese pentágono guardan una distancia A, por ejemplo. Y yo asumo, no sé, que aquí está posición en este punto a la carga Q1, a la carga Q2, a la carga Q3, a la carga Q4 y a la carga Q5. ¿Bien? Eso sería como un sistema un poco más complejo. Simplemente le añadimos una carga extra. Pero yo solamente quiero que tengan en cuenta cómo va creciendo el número de interacciones más que cómo expresar esos mismos términos. Por ejemplo, la energía total sería el resultado de la interacción entre la carga 1 y la carga 2, por ejemplo, entre la carga 1 y la carga 3, más la interacción entre la carga 1 y la carga 4, más la interacción entre la carga 1 y la carga 5, más, por ejemplo, la interacción entre la carga 2 y la carga 3, más la interacción entre la carga 2 y la carga 4, más la interacción entre la carga 2 y la carga 5, más, por ejemplo, la interacción entre la carga 3 y la carga 4, más la interacción entre la carga 3 y la carga 5. Y por último me faltaría más la interacción entre la carga 4 y la carga 5. Entonces, así es como van creciendo el número de interacciones a medida que el número de carga aumenta. ¿Bien? ¿Cuántos tenemos? A ver, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 interacciones tenemos aquí. Bien, eso es más que nada para que tengan una idea de cómo sería el proceder. Ahora, lo único complejo sería encontrar la distancia que hay entre cada una de las cargas. Pero eso ya lo pueden hacer ustedes. ¿Se entiende la filosofía que guarda detrás, no es cierto? Entre más cargas, más complicado se vuelve. Sí, pero fíjense, nosotros ya hemos establecido el número de interacciones que hay entre dos cargas, entre 3, entre 4 y entre 5. Ahora solamente ustedes tendrían que proceder a saber cómo expresar esas interacciones, pero son súper fáciles. Lo único que hay que saber es la distancia que hay entre las cargas. ¿Ya? Profe, ¿Sí? pero la prueba igual pusieron un octágono. A mí eso me ¿Te asustó un poco? igual me dijo todas esas figuras. Sí, me complicó de hecho. Sí, no, sí, eso estuve viendo en la prueba.
Hubieron preguntas que fueron quizá un poco largas, pero claro, esta vez creo que ya no hay de ese tipo de preguntas, ya, así que no se asusten, porque claro, vimos que Profe, eran un poquito excesivos, ¿sí? veo un patrón. Bueno, sí, también nos traumó eso en la prueba, para que lo vean. Pero veo un patrón aquí que comenzamos, por ejemplo, en el pentágono tenemos uno 2 3 4 conexiones. O sea, son el número de cargas menos uno, ¿no? Las conexiones que tienen que haber, interacciones, digo. Claro, ahí, bueno, eso Y después las conexiones se van reduciendo en uno por cada carga que yo voy analizando. Por ejemplo, si yo comienzo desde el uno tengo 4 después en el 2 tengo 3 sin contar el uno después en el 3 tengo 2 sin contar el 2 y después el uno. por ejemplo, podríamos hacernos, tratar de encontrar una regla entre el número de cargas y el número de interacciones, por ejemplo. Por ejemplo, si tengo dos De cargas, encontrar... ¿Mm? tengo una interacción. Si tengo tres cargas, tengo tres interacciones. Claro, como una regla se podría decir. Si tengo cuatro cargas, ¿cuántas interacciones fue que tuve? Tuve seis interacciones. Y si tengo cinco cargas, ¿cuántas interacciones tuve? Cuatro más... Sí, pues serían 4 más 3 más 2 más uno. 4 más 3 más 2 más uno sería... 4 más 3 son... 4 más 3 son 7 más... serían 10. 10. Debe haber... bueno, ustedes lo pueden pensar un poco. Hay una fórmula, obvio, que me da cuenta del número de cargas que hay y el número de interacciones. Bien, si se fijan, por ejemplo, cuando habían 5 cargas, yo sumé 4 veces primero, 3 veces después, 2 veces y una vez. O sea que pareciera ser que el número de interacciones es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n menos 1 por i. Eso vendría a dar cuenta del número de las interacciones que hay. Creo que era así, a ver. Ahora solo hay un problema Ah, no, que no, es no, no. encontrar, porque sería como una sumatoria, pero lamentablemente las componentes son moderadas, porque no es la misma distancia que hay del uno al 2 que del uno al 3. Claro, exacto. Pero ¿hay alguna forma de estandarizarlo? Por ejemplo, claro, yo tengo todas las distancias, me voy a conocer las distancias en algún momento, y no se puede hacer una relación con la cantidad de cargas, porque si sabemos la geometría, bueno, esto solo sirve para figuras simétricas, si no, no sirve. Claro. O sea, igual sirve para cualquier tipo de distribución de carga. Aquí tratamos de hacer una fórmula, pero puede que tengamos que pensar un poco más. Era una tarea que todos podemos pensar. Yo igual lo pensé en su momento y creo que lo descubrí. No es muy difícil. Traten de pensarlo ustedes, pero claro, lo único sería la ponderación que hay entre cada interacción, lo difícil de calcular. Bien, esto con Profe, respecto al... ¿Sí? no es tan simétrica la figura o las cargas no están ubicadas más o menos como a la misma distancia, igual eso no funcionaría. O sea, el número de interacciones sí, eso sí funcionaría. Porque en el número de interacciones lo único que le interesa ver es el número de cargas que hay. Pero claro, la ponderación de cada uno de estos términos cambiaría. Porque obviamente va a depender de la distancia que hay entre las cargas. ¿Ya? Y depende, profe, también de las cargas también, si son También depende de las positivas o cargas. negativas. Sí, tienes toda la razón. De hecho, todos estos términos que calculamos antes dependían de la carga. Si te fijas, Q1, Q2, Q4. ¿Ves? O sea, depende de las cargas y de la distancia entre ellas, pero como las cargas es un valor dado, generalmente lo más complejo es determinar la distancia que hay entre cada una de ellas. Sería una Pero EDO, ¿no, entonces, profe? profe, nunca es negativo, ¿cierto? ¿Cómo? Que la distancia nunca es negativa, Claro, la existe distancia nunca es posible. negativa, pero puede ocurrir que la carga uno, por ejemplo, sea positiva y la carga 2 sea negativa. Entonces la multiplicación entre ambos sea negativo y te dé una energía potencial negativa. Claro, pero la distancia entre cargas nunca va a ser una magnitud negativa. ¿Cómo era? Para que salga una potencial negativa, tienen que ser ambas diferentes signos. Sí, exacto. O sea, solamente nosotros tomamos por la cuenta de la repulsión entre partículas, ¿no? Claro, claro, cuando
De hecho, guarda relación directa con el hecho de que se repelan esa energía potencial negativa. Pero claro, en este caso, sí, cuando son dos cargas con signo opuesto, la energía potencial es menor que cero. ¿Bien? Creo que ayer le hice una tablita igual de eso, de mostrándole cómo iba cambiando el valor del signo de la energía potencial dependiendo del valor de las cargas. ¿Bien? Ok, eso con respecto a las distribuciones de carga. Ahora, obviamente pueden haber muchas geometrías que ustedes quieran explorar, no sé. De hecho, exploramos las más regulares, pero ¿qué pasa si habría un rombo, por ejemplo? Si en vez de tener un cuadrado, tuviésemos un rombo, por ejemplo, donde posiciona una carga en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Ahí ya tendrían que jugar con la geometría. Bien, por ejemplo, un rombo equilátero. Eso ya, ahí tendrían que verlo ustedes, por ejemplo. Asumiendo que no sé, que aquí hay un ángulo alfa. Bien, eso sería como algo que podrían ir practicando ustedes igual. Bien, a ver, ¿qué más podemos analizar de esto de la energía potencial? Ah, bueno, una cosa muy importante es que por, por resultado, ¿no es cierto?, de todos los cálculos que ya hemos sacado, ocurre que antes nosotros calculábamos el trabajo, ¿no es cierto?, como la integral de f punto dl, ¿no es cierto?, entre un punto A y un punto B. ¿Ok? Ya, eso lo habíamos visto y era para campo eléctrico uno uniforme y toda la cosa. Pero cuando tenemos cargas puntuales, lo único que nosotros tenemos que calcular es la diferencia que hay entre las energías potenciales de las cargas. ¿Bien? Eso era algo que habíamos discutido la clase de ayer. Por ejemplo, cuando se hace la pregunta de no sé, de cuánta... Por ejemplo, voy a tomar este ejercicio como referencia. Nosotros hemos calculado la energía potencial, pero si nos preguntasen cuánto fue el trabajo que tuvo que realizar un agente externo para poder posicionar a las cargas en ese punto, en esos puntos del espacio, bueno, yo puedo simplemente recurrir a mi fórmula, que es que el trabajo es igual a menos la energía potencial. O sea que ya no es necesario calcular todas esas integrales, no, solamente tenemos que reemplazar con un signo menos la energía potencial para poder obtener el trabajo. Eso puede ayudarlos bastante. Bien. Ok, a ver, tratemos de hacer alguno de los ejercicios de la guía, porque a mí en mi cabeza ahora no se me ocurre mucho. Así que, no sé, creo que estábamos en la clase 7, la semana 7. Semana 7 dice energía potencial eléctrica. Ay, ¿ustedes vieron estos ejercicios, no? ¿Trataron de hacer alguno de estos? Seré sincero, profe, ni siquiera sabía que estaba ese ejercicio. Hoy están estudiando más o menos, nomás parece, ¿ah? Les Yo falta... sí Hoy los día tengo vi. prueba igual, profe. Estamos Ya. todas las semanas con prueba. Claro, esto es de potencial y energía potencial. Y creo que de esto no entra mucho. Ah, ya sé qué ejercicio podemos hacer. Ya sé qué ejercicio podemos hacer, miren. Miren, a ver, es que esto de energía potencial de cargas puntuales no es algo muy difícil. A ver, voy a ver si por aquí hay más problemas, porque estos no me gustaron. Es que mezclan conceptos de potencial electrostático y eso aún no lo hemos desarrollado nosotros. A ver, en la semana 6 ¿qué tiene? Creo que tiene ley de Gauss la semana 6. Sí, son 5 y 6 son ley de Gauss. A ver, aquí más abajo. Potencial eléctrico. Claro, nosotros todavía no vemos lo que es potencial eléctrico, así que no podemos hablar de esto todavía. Miren, bueno, ok, no hay... Ah, pero podemos ver el libro igual. ¿Ustedes han visto el libro alguna vez o no? El Serway.
¿Se acuerdan que yo le enseñé una página para grabando, poder profe? bajarle? ¿Ah? ¿Está grabando? Sí. Ah, bueno. Yo no lo he visto y no lo tengo descargado. Oigan, ¿cómo esperan que les vaya bien entonces? No lo tengo. Ya, pero fíjate, tu compañera me está contando que ella sí lo ha estudiado, así que a ella le va a ir bien en la prueba. Por ejemplo, miren, esperemos, esperemos. Miren, aquí por ejemplo en el libro, si ustedes, el Yankol igual es un buen libro. El Serway también es un buen libro. Por ejemplo, bueno, Ley de Gauss, aquí ya, toda esta materia ya la vimos en detalle, ¿no es cierto? Aquí la gente llega y introduce conceptos como coordenadas esféricas y todo. Yo tuve que darme la gran vuelta, ¿no? Para poder encontrarlo. A ver. Esto es ley de Gauss, ley de Gauss. Igual aquí hay ejercicio interesante que quizás podemos ver. Este ejercicio, por ejemplo, lo podemos ver igual. A ver, potencial Profe, eléctrico. yo apoyo eso el de los círculos que están desfasados, porque me acuerdo que apareció en una de las pruebas un ejercicio así, y morí. Ya. Porque había que hacer con un radio, ese radio que varía, y ahí complica. Mm. ¿Saben qué? Es que creo que los de energía potencial electrostática no son muchos, o sea, no tienen mucha ciencia, son más que nada los problemas de cargas puntuales que acabamos de discutir y no es solamente eso. Miren, vamos al ejercicio que vimos de ley de Gauss. Aquí está. Tratemos de hacer este problema. Entonces, se comprendió lo que eran las cargas puntuales y la energía potencial electrostática, ¿no es cierto? Pueden haber diferentes geometrías, pero claro, pero ahí ustedes ya saben cómo determinar esa interacción. Bien, O sea, ¿no? yo creo que se puede, o sea, lo podemos calcular, y el problema más grande sí es por la geometría cuando son demasiadas, o sea, cuando son demasiadas cargas en realidad. Porque claro, mientras más cargas tenemos que analizar mucho más el problema. Pero si te fijas, ya vimos el número de interacciones que había para dos cargas, para tres cargas, para cuatro cargas, incluso para cinco. Lo único difícil sería determinar la distancia que hay entre cada una de ellas. Es como, claro, yo les puedo decir que puede sonar simple, pero quizás es complejo. Ya miren, aquí dice, este ejercicio dice que hay una esfera de radio 2A hecha de un material no conductor, el cual posee una densidad de carga uniforme, ρ. Entonces, esta esfera, vamos a asumir que es una esfera que está cargada positivamente. Y que esta esfera tiene una pequeña apertura, ¿no es cierto?, en una de sus partes. ¿Bien? Ok. Y claro, entonces dice, demuestre que el campo eléctrico... A ver, dice que... Demuestre que el campo eléctrico dentro de la cavidad es uniforme y está dado por E sub x igual 0 e E sub i igual a ese valor. Ya, ok, ok. Y miren, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Me piden calcular el campo eléctrico al interior de la cavidad. Pero yo para hacerlo sencillo, por ejemplo, voy a determinar simplemente el campo eléctrico si yo asumo que este es el centro de la cavidad. No lo estoy mostrando en la pantalla. Aquí. Entonces este es mi problema y voy a asumir que al centro de esa cavidad, ¿no es cierto? O sea, aquí está el centro de la primera esfera, ¿no es cierto? Aquí está el centro de la cavidad y voy a calcular el campo eléctrico, no sé, en este punto, por ejemplo. ¿Bien? En ese punto en específico. ¿Ya? Miren, para hacer este problema, nosotros tenemos que hacer un tratamiento que se le conoce como superposición de cargas. Nosotros vamos a asumir lo siguiente, miren. Vamos a asumir que, en primer lugar, de alguna forma, para poder parchar a este agujero que estamos viendo acá, vamos a asumir que toda la esfera posee una densidad de carga completa, sin el agujero. Y el agujero lo vamos a rellenar con una carga negativa.
¿Qué quiero decir con eso? Que es como que si ese agujero lo vamos a tratar como que si fuese una carga negativa. Miren. O sea, la idea es como cuando queremos saber el peso del frasco, cuando tenemos arriba de una balanza. Claro, Lo que hacemos es, rellenar. Nos rellena claro, y claro, y reemplaza. En este caso, mira, nosotros vamos a considerar que, en primer lugar, existe la esfera, ya la cual está completamente cargada, pero por otro lado, así como por detrás, no sé cómo decirlo, como detrás de la pantalla, ¿no es cierto? Nosotros vamos a asumir que en esa posición en donde estaba la cavidad hay una esfera, pero con una densidad de carga opuesta a la densidad de carga de la esfera positiva. ¿Bien? significa que sea opuesta, o sea, tenemos que hacer inverso, Por ejemplo, mira, simplemente tenemos que solo ser negativo. negativo, exacto. Si esta, por ejemplo, posee una densidad de carga ρ más, vamos a asumir que en este agujerito, ¿no es cierto?, que estaba aquí, que es donde vamos a posicionar a nuestra densidad de carga negativa, en este caso, esta posee una densidad de carga ρ menos. ¿Bien? Ya. Perfecto. Ok, entonces, como yo dije, lo que vamos a calcular en realidad, bueno, en primer lugar, esto tiene un radio 2A, ¿ok? Y por otro lado, esto tiene un radio A, o sea que esta esfera, ¿no es cierto?, de aquí tiene un radio A. Bien, y lo que vamos a hacer, simplemente vamos a calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio, porque como es uniforme al interior, vamos a calcularlo en ese punto, a una distancia que yo voy a llamar A medios, por ejemplo. Bien, o sea que estaríamos calculando el punto en, por ejemplo, el eje Y igual a 3 A medios. Ahí vamos a calcular el campo eléctrico. ¿Bien? Bien. Ok, entonces... Pero dijeron la distancia del círculo pequeño era de 2 metros. No, sí, pero nos dicen que calculemos el campo eléctrico al interior de toda la cavidad. Algunas veces si yo no sé traducir, por ejemplo, copio el texto y lo pego en una página que se llama DeepL. No sé si conocen ese traductor. Es un traductor que hay que es bastante bueno. Y que dice, bueno, una esfera de radio 2A está hecha de un material no conductor que tiene una densidad de carga volumétrica. Supongamos que el material no afecta al campo. Una cavidad esférica de radio A, como se muestra en la figura, ya. Demuestre que el campo eléctrico de la cavidad es uniforme y está dado por este valor. Solamente posee una componente en I. Ya. Eso, bueno, lo que nos piden es calcular el campo eléctrico al interior. O sea que perfectamente lo podríamos calcular en cualquier punto del interior, ¿eh? Yo solamente elegí ese por temas de comodidad. ¿Ok? Ya, entonces, bueno, tenemos este problema. Primero vamos a comenzar con esta esfera de aquí para determinar el campo eléctrico. ¿Bien? Ok. Entonces, bueno, a ver, ok. Entonces, lo que voy a hacer aquí es que voy a trazar a una superficie gaussiana, por ejemplo, en el interior de esta esfera. O sea que va a ser una superficie gaussiana como esta. ¿Bien? Ok. Entonces, esa superficie gaussiana, bien, esta superficie gaussiana, si yo describo la ley de Gauss, ¿no es cierto?, para calcular el campo eléctrico al interior de esta esfera, voy a utilizar la ley de Gauss, o sea, que el flujo eléctrico, ¿no es cierto?, es igual a la carga encerrada partido en epsilon sub 0. El flujo eléctrico va a ser igual a la integral cerrada, ¿no es cierto?, del campo, y la carga encerrada va a ser igual a la integral de esa densidad en el volumen que yo encierre. ¿Ok? Entonces, cuando yo reemplace en esta expresión, bueno, tengo el campo eléctrico, bien, por un lado, el cual va a depender de un cierto radio por la superficie gaussiana, que en este caso es 4pi por r cuadrado. Y aquí, bueno, simplemente tengo que encontrar el volumen que está encerrando mi superficie gaussiana. Y como la densidad de carga es uniforme,
va a ser simplemente, esa carga encerrada va a ser simplemente la densidad de carga por el volumen, por 4pi tercios r al cubo. ¿Bien? Ok, entonces tengo esa expresión y bueno, entonces el campo eléctrico yo lo puedo expresar como este campo eléctrico va a ser igual a, bueno, aquí puedo simplificar algunos términos, por ejemplo, 4pi con 4pi se me va a ir y r cubo se va a cancelar con r cuadrado y finalmente el campo eléctrico toma una forma como rho sub 0 por r dividido en 3 epsilon sub 0. Este es el campo eléctrico generado por la distribución de carga positiva al interior de la carga, al interior de la esfera. ¿Bien? Este es el campo eléctrico que se genera aquí al interior de esa esfera, asumiendo que está completamente, no tiene ningún agujero ni nada. ¿Bien? Este es el campo eléctrico al interior de la esfera. Bien. Por otro lado, tenemos el campo eléctrico de esta cavidad, de esta esferita que estábamos evaluando. Entonces, yo para determinar su campo eléctrico al interior, bueno, voy a trazar a una superficie gaussiana en su interior. ¿Bien? Entonces, aplicando la ley de Gauss, tengo que el flujo eléctrico, ¿no es cierto?, es igual a la carga encerrada dividido por epsilon sub 0. O sea que, esto lo voy a borrar aquí. Ese flujo eléctrico va a ser igual a lo mismo, la integral, ¿no es cierto?, del campo encerrado en esa superficie gaussiana, por 1 partido en epsilon sub 0, pero ahora es por rho sub 0, pero negativo, ¿bien?, por la integral de volumen. Esto va a ser igual a... Ya, aquí voy a ocupar otro radio más particular, ¿bien? Aquí voy a decir, bueno, esto va a ser igual a el campo eléctrico, ¿no es cierto?, pero para hacer la diferencia entre los dos radios de la superficie gaussiana, a este le voy a llamar un radio R, ¿bien?, por 4pi por r cuadrado, y esto es igual a 1 partido en epsilon sub 0 por menos rho sub 0 por 4pi r cubo dividido en 3. ¿Bien? Ok. Entonces, cuando yo reemplace, por ejemplo, cuando yo despeje el campo eléctrico, bueno, 4pi con 4pi se me va, r cuadrado con r cuadrado se me va, y me va a quedar algo como que E de R es igual a menos rho sub 0 dividido en 3 epsilon sub 0 por R. Bien, este es el campo eléctrico generado por la distribución de cargas negativa, por ese parche que nosotros le pusimos a ese hueco. Bien. Ok. Bien, tenemos eso. Y es muy importante, sí, notar que este radio R que estamos viendo acá se está midiendo con respecto al origen, o sea, al centro de esta esfera. Bien. Y por otro lado, este radio R se está midiendo con respecto al origen del sistema. Entonces, ahí hay que hacer algo. Hay como una... Se podría decir que hay una relación directa, o hay una forma de unir a ambos radios. ¿Bien? Ok. Bien. Miren, ¿cómo vamos a unir a ambos radios? Bueno, supongamos que yo estoy calculando el campo eléctrico en este... Bueno, aquí tengo la esfera, no sé, tengo ese hueco y lo quiero calcular en ese punto que estamos viendo acá. ¿Bien? O sea que desde este punto a este punto va a haber una distancia R. R como la distancia de la superficie gaussiana que estamos viendo aquí. Entonces, esa distancia hasta ese punto... A ver, quizás lo tengo que hacer esto más aquí abajo. Voy a trazar a mi esfera. Le voy a poner el agujero. Y... Bien, y aquí está el origen del sistema. Entonces, bueno... referenciándose con respecto al origen del sistema, y nosotros queremos conocer el campo eléctrico, no sé, en ese punto, desde este punto a ese punto va a haber una distancia que yo voy a llamar R.
¿bien? Pero cuando nosotros estemos calculando el campo eléctrico generado por esa esfera negativa, desde este punto a ese punto hay una distancia R, ¿bien? O sea que R es igual, y por otro lado, bueno, esta es una distancia A. Bueno, desde el centro de la esfera hasta el centro de la otra esfera hay una distancia A. Entonces pareciera ser que R, que es la longitud completa de esto que estamos viendo acá, es igual a R más A. ¿Se entiende? Ya, puede que sea un poco truculento este truco, pero así es la cosa. ¿Podría volver a explicar el truco, El por truco, favor? mira. Bueno, aquí, bueno, ya hemos hecho varios trucos, pero este final, mira. La distancia que hay entre este punto, el centro de la esfera grande, con respecto al punto que queremos calcular el campo eléctrico, hay una distancia R. ¿Bien? Ok. Pero la distancia que hay desde el origen desde el centro de la esfera con carga negativa a este punto, hay una distancia R. ¿Bien? Está esta distancia R. Pero además yo sé que el origen, o más que nada el centro de la esfera con carga negativa está separado a una distancia A de el otro centro de la otra esfera. Bien, por lo tanto, A más R va a ser igual a R. O sea, estamos tomándolo en cuenta desde el círculo Claro, gigante. exacto. Yo todavía estaba pensando en el círculo pequeño. Claro, sí, con respecto al círculo gigante. Entonces, así es como podemos ir reemplazando esa distancia. Bien, entonces hay como una conexión directa. Ahora, tenemos estos dos campos eléctricos. Bien, ahora yo los voy a sumar a ambos campos eléctricos para determinar el campo eléctrico total. Ok, entonces voy a proceder a sumarlos. Cuando yo los sume, por ejemplo, cuando yo voy a obtener el campo eléctrico total, por ejemplo, va a ser igual a la suma del campo eléctrico generado por la carga positiva más el campo eléctrico generado por la carga negativa. Entonces el campo eléctrico generado por la carga positiva era ρ sub 0, por ejemplo, dividido por 3 epsilon sub 0 por R minúscula. Pero R minúscula nosotros sabemos que es R más A. Bien, por otro lado, este otro campo eléctrico era igual a, bueno, menos ρ sub 0 dividido por 3 epsilon sub 0, pero por R. Bien, cuando yo reemplace a ambos campos eléctricos, voy a tener que, bueno, voy a hacer la suma y me doy cuenta que van a haber términos que se van a cancelar. Por ejemplo, este término, bueno, lo puedo hacer en detalle, ¿ver? 3 epsilon sub 0 por R más ρ sub 0 por A dividido en 3 epsilon sub 0 menos ρ sub 0 por R dividido en 3 epsilon sub 0. Y aquí van a haber términos que se me cancelan, por ejemplo. Este término que estamos aquí se va a cancelar con este término que estamos viendo acá. Y lo único que va a sobrevivir va a ser ρ sub 0 por A dividido en 3 epsilon sub 0. Pero también es necesario tener en cuenta la orientación del campo. Nosotros lo estamos calculando sobre el eje Y, sobre este punto. Y sobre el eje Y, ¿no es cierto? Como el campo eléctrico siempre diverge hacia afuera, siempre un campo eléctrico que sale hacia afuera, ¿bien? Yo puedo decir que sobre ese punto el campo eléctrico va a estar orientado a lo largo del eje, quizás lo puedo hacer aquí abajo mejor. El campo eléctrico sobre este punto va a estar orientado a lo largo del eje Y. ¿Bien? No está orientado a lo largo del eje X, porque como siempre los campos eléctricos divergen de las cargas, siempre salen hacia afuera, pero como estamos hablando justamente sobre ese punto, no se lo ni para acá ni para allá, sino que para arriba. ¿Bien? Entonces, en este caso, el campo eléctrico al interior de esa cavidad posee esta dirección y sentido. ¿Se entendió? Ahora sí lo entendí. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Tuvo que irse la chica, creo, ¿no?
¿Se fue o no? ¿Todavía está? No, se tuvo que ir. A ver, Oh. somos tres, así que- Ya. Entonces, claro, eso es lo que tenemos. Ahora igual ustedes podrían preguntarse cómo hacer más problemas de este estilo, por ejemplo. No sé, supongamos que tengo una esfera, por ejemplo, y yo le hago un agujero, por ejemplo, en este punto, por ejemplo. Y si me piden determinar cuál es el campo eléctrico, no sé, en este punto del espacio, por ejemplo. ¿Cómo lo harían ustedes? Ahí ya ustedes se las tienen que ingeniar, ya se me está acabando el horario de consulta, así que O sea, ahí ustedes... tendría que, sí o sí, tratar de saber el diámetro del pequeño para tener radio grande, ¿no? Claro, sí, pero traten de buscar problemas de este estilo, ¿bien? En el libro hay varios, creo, o en la guía igual, creo, también hay varios de este estilo de ley de Gauss. Pero si te fijas, no fue muy complejo, solamente que aplicamos este truco del parche. Bien, ¿tiene alguna duda extra? No, tendría que más que analizar otra vez lo que viene a ser. Estábamos calculando el campo eléctrico dentro de la partida chica, ¿no? Sí. Ocurre que ese campo eléctrico es uniforme. O sea que, bueno, nosotros lo calculamos sobre el eje Y, pero si lo hubiésemos calculado, no sé, sobre cualquier punto de esta esfera, el campo eléctrico siempre iba a estar orientado hacia arriba. Y por eso es que obtuvimos este resultado. Estaba pensando, profe, o sea, el campo eléctrico en el grande está girando. No, no, Que donde hizo esa. no está girando el campo eléctrico en el grande. No sé, en realidad no sé lo que estaría pasando en el campo eléctrico en esta esfera, en la otra esfera. Ahí sí que lo ignoro. Porque obviamente es complejo. Es algo como que está, de alguna forma es algo que está orientado como de esta forma. Como que está tratando de introducirse al interior de esa esfera. Porque por fuera va a querer salir, ¿no es cierto? La geometría aquí se complica y las expresiones matemáticas también se van a complicar si quiero calcular lo que está pasando adentro. Pero por lo menos podemos saber lo que pasa dentro de esa cavidad. Bueno, en todo caso no nos pidieron lo del grande, pero. Claro, sí es por eso. Es que ahí hay que utilizar otro tipo de matemáticas que es un poquito más complicada, que va de la mano con el desarrollo en serie de funciones. Bien, entonces si no tiene ninguna duda más, doy por finalizado este horario de consultas. De todas formas, siempre está disponible el Discord o mi correo para que me puedan hacer llegar sus inquietudes. ¿Bien? Ya, profesor, muchas gracias. Chao, chao. Sí, profe. Chao. Igual. Que estén bien.